Saguac Radio, Veritas Audir, presenta. Hola, ¿cómo están? ¿Se quedaron discutiendo hasta muy tarde la vez pasada? Entonces, ahora pueden comprender cómo me sentía yo en aquella época, después de esos encuentros con mi amigo Adolfo. Lleno de dudas, de preguntas, todo sacudido por dentro. La iglesia, muchacho, pero piensa con tu cabeza. Si la iglesia es tan solo un grupo entre los demás, si los católicos desde el principio fueron una minoría y siguen siendo minoría y van a ser siempre minoría, entonces Dios solo salva a esos pocos privilegiados que están en la iglesia. ¿Y los demás? ¿Qué pasa con todos los demás? Adolfo cuestionaba. Él lanzaba preguntitas que te movían el piso, pero las respuestas, ahí te las arregles, si él tampoco las sabía. Pero esas respuestas que él no pudo darme en vida, de algún modo me ayudó a encontrarlas después de su muerte. Déjenme seguir evocando mis recuerdos. Déjenme contarles la historia hasta el final. Una tarde, al salir del colegio, me encaminé, como tantas otras tardes, a la librería de don Adolfo. ¡Con qué ganas! Yo había estado con exámenes. Hacía como una semana que no lo veía. Pero qué golpe me dio el corazón cuando encontré la vieja librería cerrada. ¿Cerrada? ¿A esta hora? ¿Le habrá pasado algo a don Adolfo? Y cuando le pregunté a la mujer que vendía fruta en la esquina... Ah, ¿no sabes? Don Adolfo está enfermo. Está en el hospital central, desde el martes pasado. ¿En el hospital? Parece que es algo grave. Un cáncer. Pobre don Adolfo. Tan bueno. Qué tristeza tan honda. Ni bien pude, fui a verlo al hospital. Por suerte, pese a lo grave que estaba, me dejaron verlo un momentito. Eduardo, yo sabía que ibas a venir. Dame esa mano. Fuerte. Gracias. Después, al marcharme, hablando con la hermana de Caridad, supe que no había esperanzas, que le quedaban apenas unos pocos días de vida. La hermana debe haber notado cómo los ojos se me empañaban sin poder yo evitarlo. ¿Es alguien que tú querías mucho? Mucho. Mi amigo. Mi mejor amigo. Dime, tú que lo conoces, le he ofrecido varias veces que el padre capellán le podía traer la comunión y no ha querido. ¿Es católico? No. Ah, no es. Ay. Pues si eres su amigo y lo quieres tanto, quizá Dios te ha puesto para que hagas algo muy grande por él. Lo más grande, lo más importante que hay en el mundo. Convencerlo de que reciba un sacerdote antes de morir. Que se arrepienta, que se confiese, que Dios lo perdone y que salve su alma. Que muera en gracia de Dios. Sí, hermana. Pero cuando a la siguiente visita intenté hablarle de eso, insinuárselo, sonrió afable, me estrechó fuerte la mano, pero hizo que no con la cabeza. Mira, por ti lo haría. Sí, por ti, por darte ese gusto. Pero no, sería una farsa, ¿no es cierto? Aunque no creo,
Respeto demasiado tu fe para representar esa comedia. Déjame morir como he vivido, en mi verdad. Pero, Adolfo, yo no puedo dejarte ir así, sin Dios. No, las 5/6 partes de la humanidad están en mi mismo caso. Oh, mira, muchacho, si hay Dios, Él conoce mi conciencia. Nos vamos a entender. Y no hubo forma de convencerlo. Así, a la tristeza inmensa de perder a mi mejor amigo, vino a sumarse la angustia de ver que se moría condenándose, perdiéndose. Si ustedes han tenido algún hermano, algún ser querido en ese mismo caso, deben haber sentido esa misma angustia que yo y deben comprenderme. Por las noches le rezaba a Dios. Señor, tú sabes que Adolfo es bueno. Haz que deje venir al cura, que acepte los sacramentos, que se salve. Hasta soñaba. Soñaba que cuando la muerte venía a buscarlo, yo estaba junto a Adolfo. Y en el último instante le decía: Adolfo, ¿cree en Jesucristo y en la Iglesia? ¿Crees? Y él alcanzaba a hacer como que sí, con la cabeza. Un gesto casi imperceptible que solo yo notaba. Pero ya estaba salvado, salvado en el último instante. Pero eran sueños. Aquel jueves, cuando fui a visitarlo, encontré la cama vacía. Hermana, ¿y Adolfo? La hermana bajó los ojos. Supe. ¿Cuándo fue? Esta madrugada. Adolfo. Bueno, sé, hombre. Tenía que pasar. Tú lo sabías. Ahora hay que rezar mucho. Hermana, ¿y de aquello? Nada. No hubo nada que hacer. No quiso. Y desgraciadamente a la fuerza no se puede. Pobre hombre. Y tan bueno que parecía. Usted no sabe, no sabe. Era un hombre formidable. Pensar que otros hombres, que tal vez se han portado mal toda la vida, se arrepienten a último momento, piden perdón a Dios y se salvan. Y que en cambio un hombre así... ¿Que un hombre así qué? Adolfo se tiene que salvar. Dios lo tiene que salvar. Ojalá, ojalá el Señor tenga misericordia y se apiade de su alma. Pero lo único que nosotros podemos decir, lo único que nosotros sabemos es que desgraciadamente no murió en la gracia de Dios. Yo sentía como una rebeldía. No quería, no podía aceptar. Esa tarde, después de la clase de religión, abordé al padre Pedro. Él, que sabía tanto de esas cosas, quizás supiera de alguna cláusula especial, de alguna excepción. Ese señor que tú dices, ¿iba a misa? ¿Comulgaba? No, padre, pero mire que bautizado era, ¿eh? Sí, bueno, pero con eso solo... Si no iba a misa, si no comulgaba, la cosa es muy sencilla. Vivía en pecado mortal. Pero, padre, supongamos, si ese hombre fue toda la vida muy, pero muy bueno, Dios no... Eso no cambia nada. ¿Cuántas veces lo he explicado en clase? Muy bueno. ¿Qué es eso? ¿Mera bondad natural? ¿Generosidad natural? Eso no tiene nada que ver con las virtudes sobrenaturales del creyente, del que vive en gracia de Dios, que es lo único que salva. Hay tantos así que se pasan la vida preocupándose por los hombres, pero olvidándose de Dios. Pero no se vaya al infierno, ¿verdad? Dios no lo va a mandar al infierno. Pero
Era alguien que tú querías mucho. Tanto. Dígame que no se va a ir al infierno. Y me debe haber visto tan angustiado, tan desesperado, que apoyando su mano en mi hombro, Nunca se puede saber. Dios todo lo puede. y eso fue lo más que pudo decir, de lástima, por consolarme. Lo velaron en la misma librería, junto a aquellas pilas de libros entre los que había vivido. ¡Cuánta gente! Vecinos y gente que yo no conocía. Y todos lo lloraban como a un amigo muy querido. Cada uno contaba otro recuerdo, otro secreto gesto generoso de don Adolfo. A un muchacho alto de piel morena, Luis Guzmán se llamaba, me parece, le lagrimeaban los ojos mientras contaba. Cuando yo salí de la cárcel, nadie quería darme trabajo. ¿Se imaginan cómo estaba? Muerto de hambre, desesperado. Creo que poco más y volvía a robar o hacía cualquier disparate. El único que en ese momento me tendió una mano, el único que creyó, que confió en mí, fue don Adolfo. Si no hubiera sido por él, yo no sé dónde estaría ahora. ¡Qué hombre! Me lo va a decir a mí. Aquella vez que casi me echan del trabajo, ¿quién fue el que salió a defenderme? ¿Quién fue el que dio la cara? El que movió cielo y tierra para que me volvieran a tomar. Y yo le decía, pero don Adolfo, después de todo no es cosa suya. Mejor no se meta, que todavía va a salir mal parado. Y él, amigo Rosendo, lo que quieren hacer con usted es una injusticia y no puede ser. Él era así, no podía soportar una injusticia. Y aquella mujer del puesto de fruta de la esquina, doña Delia, tomándome del brazo, contándome. Nadie lo sabe, porque él no quiso que nadie lo supiera. Pero cuando aquel sinvergüenza se fue y me dejó con 4 criaturas, ¿quién me ayudó? ¿Quién me dio para poner el puesto de fruta? ¿Quién se preocupó de que a mis 4 hijos no les faltara de comer? De que fueran a la escuela. Y pensar que hay quien anda diciendo por ahí que ese hombre no era cristiano. Y no lo era, señora. Si tú lo dices, así será, muchacho. Pero para mí era el hombre más santo que he conocido en este mundo. Y toda esa vida, entonces, era pura bondad natural, sin valor alguno para Dios. Pero entonces me decía, Dios es insensible. A Dios no le importa nada, no le da ningún valor a todos esos gestos nobles, solidarios de los hombres. Pensaba en Adolfo, incluso en Delia. Yo no sé si Delia iba alguna vez a la iglesia o no, pero ¿y los sacrificios que había hecho por criar y educar a sus hijos? Todo eso no cuenta para Dios. Así juzga Dios. ¿Es así el juicio final? Adolfo, a ver, ¿eres bautizado? ¿Hiciste tu primera comunión? ¿Te casaste por la iglesia o solo por el civil? ¿Fuiste a misa los domingos? ¿Te confesaste y comulgaste en Semana Santa? ¿Recibiste los últimos sacramentos antes de morir? ¿Te santiguabas cuando pasabas delante de una iglesia? Sí, al cielo. No, al infierno. ¿Es así el juicio final? ¿Será Dios insensible a todo acto de amor humano solo porque ese acto de amor ha sido hecho sin pensar en Él o sin conocerlo a Él? Pero entonces, Dios es peor que nosotros los hombres. Porque yo me alegro cuando le hacen un favor a un amigo, aunque no se hayan acordado de pensar en mí. No juzgo a un tipo por si me saluda o no me saluda, por si me conoce o no me conoce, sino por cómo es, por cómo se porta con los demás. Qué triste estaba yo aquel domingo en la misa.
Aquel día se cumplían justo 2 años de la muerte de mi amigo Adolfo. Y se renovaba la tristeza. Sentía más agudo, más penetrante ese nunca callado, siempre presente dolor de pensar que Adolfo... Pero no, tal vez las cosas no fueran así. De pronto se me encendió una luz de esperanza. En la epístola se leyó un pedazo de la primera carta de San Juan. Decía unas cosas muy raras, pero muy hermosas. Volví a casa corriendo, busqué el Nuevo Testamento. San Juan, primera carta. San Juan, primera carta. Sabemos que hemos pasado de la perdición a la salvación porque amamos a nuestros hermanos. Hemos pasado de la perdición a la salvación porque amamos. Todo el que obra la justicia ha nacido de Dios. Todo el que obra la justicia, todo el que obra la justicia. Si amamos a los otros, Dios vive en nosotros. El amor viene de Dios. Por eso, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Porque Dios es amor. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Porque Dios es amor. Pero entonces, Adolfo, mi amigo Adolfo, él había amado a manos llenas. Entonces, Adolfo nació de Dios y conoció a Dios porque amó. Amó de verdad a sus hermanos. Y basta. Con eso basta. En la carta no se dice nada de ir a la iglesia ni de nada de eso. Solo se habla del amor. Y lo decía San Juan, nada menos que San Juan, el discípulo amado de Jesús, el que había estado más cerca de él. No podía ser así. Las cosas no podían ser tan fáciles. Amar y basta. Pero es que es tan fácil amar. Amar de verdad. No. Yo estaba fantaseando, entendiendo lo que quería entender, acomodando las cosas a mi gusto, de ganas de salvar a mi amigo. Pero... No murió en la gracia de Dios. Vivió sin Dios. Si ese señor no iba a misa, si no comulgaba, la cosa es muy clara. Estaba en pecado mortal. Sí, evidente. La cosa era así. Muy clara, muy clara. A veces una canción llega tan hondo. A veces nos habla con más fuerza y nos llega más adentro que cualquier discurso. Un día en que justamente, no sé por qué, había estado recordando mucho a don Adolfo, un amigo trajo unos discos a casa. Así, por casualidad, oí por primera vez aquella canción. Oye, por favor, otra vez. Pon ese disco otra vez. ¿Te gustó, eh? Es una canción preciosa. Sí, me gustó, pero es algo más. No sé cómo decirte. Es como si esa canción me hablara. Como si tuviera algo que decirme. Un mensaje. Me habla de un amigo muy querido. Yo conocí a ese hombre de la canción. ¿Cómo? ¿Que tú? ¿Dónde? Otra vez. Ponlo otra vez. Es para ti esta canción, tú que una noche sin dudar me diste fuego y algo más cuando me faltaba calor. La gente bien alrededor no
querías saber de mí. Cuando temblaba el corazón, tu fuego encendido quedó. Era un fueguito y nada más, lo que me diste sin dudar. Y su llama como canción la llevo en el corazón. Cuando te mueras ya verás, al cielo te conducirán y te saldrá a recibir contento el buen Dios. Es para ti esta canción, tú que aquel día sin dudar calmaste mi hambre y desazón con 4 pedazos de pan. Tú que me diste sin dudar de tu pan blanco y algo más. Cuando la puerta me cerró la gente de buena intención, era un pedazo de tu pan lo que me diste porque sí, y hoy lo llevo en el corazón como si fuera un festín. Cuando te mueras ya verás, al cielo te conducirán y te saldrá a recibir contento el buen Dios. Es para ti esta canción, tú un extraño para mí, que me miraste con dolor el día que preso caí. Fue una mirada de amistad la que me diste así al pasar, cuando la gente alrededor su puerta en mi cara cerró. Tu gesto fue como la miel y me lo diste sin dudar, y hoy lo llevo en el corazón como si fuera un gran sol. Cuando te mueras ya verás, al cielo te conducirán y te saldrá a recibir contento el buen Dios. Cuando te mueras ya verás, al cielo te conducirán y te saldrá a recibir contento el buen Dios. El hombre del que hablaba la canción no era un poco mi amigo Adolfo. Había compartido su fuego y algo más con uno que tenía frío, su pan y algo más con uno que tenía hambre. Había tendido la mano a un preso, como Adolfo. ¿Y qué decía la canción? El final. Pon el final de nuevo. Cuando te mueras ya verás, al cielo te conducirán y te saldrá a recibir contento el buen Dios. Que Dios saldría a recibirlo y lo miraría con cariño, como a un amigo. ¿Pero cómo? Si ese hombre no era creyente. Al menos la canción no decía nada de su fe, ni de si iba a la iglesia, ni de cuántas veces por año había comulgado. Todo lo que había hecho era brindar calor al que temblaba, pan al hambriento, amistad al acosado. Y por eso... Pero ¿dónde había leído yo una historia parecida?
Hasta que un día, tiempo después, vine a descubrir que la historia de aquella canción estaba en el Evangelio. Sí, resulta que el Evangelio hablaba de mi amigo Adolfo y de su destino último. Es increíble cómo aprendíamos religión en aquel tiempo. Si ni nos hacían leer el Evangelio. Tanto preguntarme cómo era que Dios juzgaría a don Adolfo, cómo va a ser el juicio de todos los hombres. Y está en el Evangelio, en San Mateo. Por favor, ¿alguien tiene un Evangelio aquí? Ábranlo en Mateo 25. Lean despacio esa parte del juicio y vuelvan a leerla. Y quédense un rato en silencio pensándola bien. Y después seguimos hablando. Sawak Radio, Veritas Audire, presentó